Bueno, vamos a ver, vamos a charlar un poco sobre el último tema de la promoción, que es combinatoria. Acá también lo que yo les pido es el trabajo práctico que les mande por el grupo de WhatsApp, ármenlo, háganlo en papel y me lo mandan eh, por mensaje privado, escaneado, ¿sí? A desarrollar un trabajo práctico. Cualquier duda, obviamente, la pueden preguntar en el grupo o en forma individual, lo que les, dependiendo, ¿no?, de qué se trate, si es algo muy específico, es más para una consulta individual, si es algo que pueda ayudar a los compañeros, a las compañeras, lo hacemos en el grupo. Bien. ¿De qué se trata combinatorio o el cálculo combinatorio? Fíjense que el título acá nos dice, cuando el conteo de elementos de un conjunto finito se complica, lo mejor es recurrir a las herramientas del cálculo combinatorio. Bien, en realidad, o sea, principalmente, esencialmente, tenemos que pensar que vamos a contar. Cuando contamos, estamos diciendo números naturales, ¿sí? 1, 2, 3. Estamos haciendo una cuenta en conjuntos finitos. Y vamos a contar, por ejemplo, las distintas formas de ordenar esos esos elementos de un conjunto finito. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas, de las distintas maneras en que se puede ordenar, o un grupo de canciones que queremos escuchar. Vamos a pensar cómo podemos subdividir grupos, ¿sí? Pequeños grupos menores de ese grupo. Ese es otro análisis de la combinatoria. Por ejemplo, si yo quiero hacer un grupo de delegados sobre 50 personas, donde ese grupo de delegados es de 3 personas, yo puedo preguntarme, bueno, ¿cuántos grupos diferentes puedo hacer? ¿No? ¿Cuántos grupos de 3 personas distintas puedo hacer? Y si además esas 3 personas, por ejemplo, tiene importancia el orden, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo el grupo de las personas, por ejemplo, por decir cualquier nombre, Juan, Carlos y Rodrigo, que si ponemos a Rodrigo adelante, a Juan y a Carlos segundo y tercero, ¿sí? Hay un orden específico. Entonces también nos va a importar cuando pensemos en los subgrupos que podemos hacer de un conjunto finito, si nos interesa el orden o si un grupo Juan, Carlos y Rodrigo es exactamente un grupo de que es Rodrigo, Juan y Carlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un grupo de delegados, sería lo mismo, pero si nosotros estamos armando un grupo de autoridades, donde el primero es el presidente, el segundo es el tesorero y el tercero es el secretario, tienen funciones específicas distintas y entonces son grupos distintos. Lo primero que hacemos es incorporar una operación matemática, un operador matemático, que es el factorial de un número natural. Dado un número natural n mayor o igual a 1, se denomina factorial de n al producto de los números naturales desde 1 hasta n. Por ejemplo, ¿sí? En términos generales, el factorial de n, del número n es un número natural cualquiera, por ejemplo, podría ser el número 10. El factorial de n es n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a 1. Se lee n factorial de n. Y se define también el factorial de 0 igual a 1. Esto es muy parecido cuando hacemos 1 a la 0, ¿sí? Que se define, cualquier número a la 0 que se define igual a 1. Fíjense, si este n, por ejemplo, es 6, entonces tenemos que hacer 6 por 5, por 4, por 3, por 2, hasta llegar a 1. Por 1 nos da 720. Si el factorial, si queremos hacer factorial de 4, será 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. El factorial crece rapidísimo, ¿sí? Fíjense que el factorial de 1 es 1, ¿no? Factorial de 2, 2 por 1, 2. Factorial de 3, 3 por 2 por 1, 6. Factorial de 4 ya es 24. Y factorial de 5, agarramos factorial de 4, lo multiplicamos por 5, ¿sí? Ya nos da 120. Factorial de 6, 720. Factorial de 7 se nos va. O sea, crece muy rápido. No tiene un crecimiento tan veloz como la potencia, pero tiene un crecimiento muy rápido. Bien, una propiedad del factorial es que podemos escribirlo al factorial de n como n por el factorial de n menos 1. O sea, yo podría escribir el factorial de 6 como 6 por el factorial de 5. El factorial de 5 no es otra cosa más que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero hacer factorial de 6 sobre el factorial de 3, podría escribir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o escribir 6 por 5 por 4 por factorial de 3. Dividido factorial de 3, simplifico, y me queda 6 por 5 por 4 igual a 120. Bien, es un
dato muy sencillo, el factorial de un número natural, que nos va a permitir averiguar las permutaciones. Permutaciones sin elementos repetidos. Vamos a ver dos tipos de permutaciones, sin elementos repetidos y obviamente con elementos repetidos. Resolvemos problemas de permutaciones donde importa el orden de los elementos, ¿sí? Esto que yo les decía, acá en lo que vamos a analizar nos importa cómo están ordenados los elementos del grupo y no hay repetición de elementos. Tenemos un grupo de elementos, ¿sí? Todos distintos entre sí, donde nos preguntamos de cuántas formas distintas puedo ordenarlas. Por ejemplo, ¿sí? Tengo el disco, un disco cualquiera, si quieren, no sé, bueno, ahora ya no hay, ya no se sacan álbumes. Bueno, Louta sacó algún álbum, así que un álbum de Louta, y me pregunto de cuántas formas distintas puedo escuchar 2030 creo que se llama, ¿no? De cuántas maneras distintas puedo escuchar sus canciones, escuchándolo en el orden natural, en el orden en que está, o empezando por la segunda, después por la primera, así de cuántas maneras distintas puedo escuchar el disco. Eso es permutaciones, me importa el orden. Siempre mantengo la misma cantidad de elementos, pero quiero averiguar de cuántas formas distintas los puedo ordenar. Acá, por ejemplo, lo trabajamos con la palabra sapo, ¿sí? Y estamos preguntándonos de cuántas maneras distintas podemos ordenar las letras que contienen las palabras sapo. Estamos hablando de 4 elementos. La letra S, la letra A, la letra P, la letra O, ¿sí? O sea que en principio, por lo que nosotros estuvimos viendo ahí, es 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 4. Igual 24. Si nosotros queremos hacer un diagrama para ver que esto es así, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Fíjense, lo voy a checar para que me entre en la pantalla. Nosotros tenemos la opción de la primera letra, son las 4 letras. Pero una vez que yo elijo la primera letra, me quedan 3 para optar, ¿sí? Si hubiera elegido la A, me quedan otras 3. Si hubiera elegido la P, me quedan otras 3. Una vez que yo elijo la segunda letra, por ejemplo, elijo la A, me quedan 2 opciones. Y una vez que elijo la tercera letra, solamente me queda una. ¿Bien? Y estas son todas las distintas formas de ordenar las 4 letras de la palabra SAP. Algunas tienen sentido alfabeto, algunas tienen sentido, digamos, castellano, otras no. Pero si nosotros contamos todas estas filas, es 4 para la primera letra, 3 para la segunda letra, 2 para la tercera letra, 1 para la cuarta. 4 por 3 por 2 por 1, igual 24. Son 24 las formas en que podemos ordenar estos 4 elementos distintos entre sí. Es una permutación donde los elementos son distintos entre sí. Factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1, igual 24. Otro ejemplo. ¿Cuántas claves distintas podemos hacer con las letras A y B y los números 1, 4 y 0 de 5 caracteres sin repeticiones? O sea, no puedo hacer la clave 1, 4, 4, 0, B. ¿Sí? No puedo repetir números. Lo que me pregunto es, tengo 5 elementos distintos, la A, la B, el 1, el 4 y el 0, ¿sí? ¿De cuántas formas distintas puedo armar una clave con esos 5 elementos? Y bueno, para el primer lugar puedo elegir cualquiera de los 5, pero como no puedo repetir, para el segundo lugar puedo elegir cualquiera de los 4. Una vez elegidas los 2 primeros me quedan 3 y no puedo volver a repetir los ya elegidos. 5 por 4 por 3, por 2 por 1. Permutación de 5 elementos distintos. Fíjense la anotación. P sub 5, permutación de 5 elementos distintos. P sub K, permutación de K elementos distintos. Entonces, tenemos un conjunto finito de elementos distintos entre sí y estamos contando de cuántas formas podemos ordenar esos elementos. Pero ahora tenemos un conjunto finito de elementos donde hay elementos repetidos. ¿De cuántas formas podemos ordenar un conjunto de K elementos donde hay elementos repetidos? Nos enfrentamos a problemas de permutación donde importa el orden, ¿sí? Me importa el orden de esos elementos y hay elementos repetidos.
¿Cuántos anagramas distintos puedo formar con la palabra canasta? Una pregunta similar a la que hacíamos con sapo, pero en sapo las 4 letras eran distintas, acá aparecen 3 letras. Acá aparece la 3 veces, ¿sí? Repetida. Si en la palabra canasta agregamos subíndices 1, subíndice 1, 2 y 3 a la letra A, y resolvemos como si fuera un problema sin repetición de elementos, el resultado es 7 factorial. ¿Bien? Lo mismo que hacíamos adelante. Si consideramos estas 3 A distintas entre sí, entonces, bueno, el resultado es, tengo 7 elementos, le aplico el factorial, permutación de 7 elementos, un conjunto de 7 elementos. Le aplico factorial y obtengo el resultado. Pero en cada combinación de estas letras, en cada uno de esos resultados, fíjense que vamos a tener el mismo resultado, lo único que voy a tener cambiado de lugar las A. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3. Acá tengo adelante A sub 2, A sub 1, A sub 3. Pero estos subíndices se los pusimos para evidenciar esto. Si nosotros le sacamos los subíndices, cada uno de los resultados que obtenemos en este 7 factorial se repite 6 veces. Como el elemento está repetido 3 veces, en definitivas, cada uno de los resultados se repite 3 factorial, ¿sí? Que es la combinación que hay entre este elemento repetido que se puede dar variando, ¿no? Manteniendo los otros elementos comunes. Entonces, para obtener el resultado real, a todo el resultado final, a la permutación de un elemento, a la permutación de un conjunto de 7 elementos sin repeticiones, 7 factorial, le tengo que dividir por 3 factorial, todas las repeticiones que tengo. Y así, con la propiedad que vimos, podemos decir 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, simplificamos, me queda 7 por 6 por 5 por 4, 840. De esta manera, elimino todas las repeticiones en el resultado de factorial de 7 elementos. La cantidad entonces de anagramas posibles es permutación sobre un conjunto de 7 elementos, permutación sobre un conjunto de 7 elementos, donde uno de ellos se repite 3 veces, ¿sí? Por eso tiene el apóstrofe acá. Está diciendo que estamos trabajando en una permutación con repetición. El resultado es el factorial de 7 sobre el factorial de 3. Si generalizamos esto, por ejemplo, la permutación de un conjunto de elementos finitos que contiene elementos repetidos, por eso el apóstrofe, decimos el conjunto es de n elementos, con uno de sus elementos se repite r veces, otro de sus elementos se repite s veces, podrían agregarse más repeticiones. ¿Sí? Podríamos decir, hay un tercer elemento que se repite z veces. El resultado, la fórmula general, es el factorial de la cantidad de elementos, el factorial de la cantidad de elementos del conjunto, dividido el producto del factorial de la cantidad de veces que se repite cada uno de los elementos repetidos. Bien. Acá no tuvimos más de un elemento repetido, por eso hicimos 7 factorial sobre 3 factorial, que nos dio 840 permutaciones posibles en el conjunto de letras que conforman la palabra canasta, y de esas 840 no hay ninguna repetición de orden posible, considerando que sin importar que donde están las A, son siempre A, o sea que no vamos a considerar 2 veces un ordenamiento porque cambiamos de lugar la definitiva, sigue siendo el mismo elemento. Bien, bueno, en este video vamos a llegar por acá, después seguimos con variaciones, que es lo que se viene.